Que buscamos todos los días todo el análisis profundo de la actualidad política bajo la mirada de los que más saben. Actualidad nacional y provincial. El análisis de la política de Hugo Gira en El Quinto Poder con Mónica Leiva. Muy bien, 9 de la mañana, 47 minutos. Ya está con nosotros, un poquito más temprano que de lo habitual, pero ustedes saben que nos vamos acomodando ahí con la agenda porque todos estamos con muchas actividades, ¿no? Bueno, está Hugo Gira con nosotros. Dos cuestiones. Una tiene que ver con el viaje a China de la canciller y otro, ¿qué puede llegar a pasar con el pacto de 25 de mayo? ¿Habrá pacto o habrá un segundo pacto alternativo? Exacto. Hay también otras versiones, ¿no? De que podría, pero bueno, vamos a ver si todo decanta en que más o menos, se empiezan a poner de acuerdo porque estamos ahí en una división bastante marcada, ¿no? Creo que todavía en la cabeza y principalmente, de la gente ni hablar, pero de la política, todavía en la cabeza, está como muy dividida, ¿no? O sigue la grieta, ¿qué Argentina queremos? Si queremos la Argentina súper libertaria o la otra que teníamos antes, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, y de paso voy a comentar algo de un investigador argentino, Dale. Horacio Robelli, muy levemente, las inconsistencias del plan económico, marcando muy claramente este investigador y economista argentino, muy claramente los puntos críticos del gobierno. Y de su plan económico sobre todo, que es lo que más se jacta Milei y su gente de que le están llevando las cosas bien. Empecemos por Mondino y su viaje a China. Bien. Volvió como fue sin nada, volvió casi sin nada. Ajá. La canciller Mondino encima se mandó una de esas habituales de los libertarios, los chinos son todos iguales. Yo te iba a decir, se vino con esa frase. Se vino con esa frase. A ver, desde ya que toda esta gente de extrema derecha es sumamente prejuiciosa. Ajá. Los chinos son todos iguales, los negros son vagos, los rubios y de ojos celestes son buenas personas. Claro. Los morochitos son ladrones, digamos. Bueno, los chinos son todos iguales. Es parte de su qué sé yo, a ver, están ubicados en un área donde se ubica todo lo fascismo, un área cultural. Hitler era súper antisemita. Y bueno, estos son anti varias cosas, menos obviamente antioccidentales. Entonces la canciller Mondino, cada tanto, lo mismo que Milei, cuando tuitea, decirle mogólico a un adversario, con lo cual la gente los padres del síndrome de chicos con síndrome de Down le dijeron, para dejar de joder. Exacto. Entonces se cayó la boca un poquito porque se vio que se daba cuenta. Pero él sigue pensando en categorías como mogólico. Así como Mondino sigue pensando en categorías como los chinos son todos iguales. Lo cual es grave para esas frases las podemos encontrar en la calle, en gente común y corriente que, vive y tiene profundizado los prejuicios. ¿Qué son los prejuicios en nuestra sociedad? Son básicamente aquellas frases que la clase dominante no dice habitualmente, pero se las hace decir a las clases bajas. Claro. Es el control cultural sobre la sociedad. Que lo tenga alguien de la estatura de un ministro de Relaciones Exteriores y lo haga público, o de un presidente y lo haga público, es grave. Porque se supone que esa gente está por encima del promedio. Y sobre todo por encima del promedio negativo, porque en todas las sociedades hay buenos y malos promedios. Claro. Estos no, están a la altura de los niveles más bajos de nuestra cultura política y social argentina. Se vino sin los acuerdos básicos del SWAP. ¿A qué fue a China a Mondino? Básicamente a tratar de que los chinos le renueven el SWAP, que es un tipo de deuda que se utiliza a nivel internacional, por el cual el país que tiene plata le presta dinero al país que no tiene plata para facilitar, aceitar los intercambios comerciales entre ellos. O sea, son países que ya tienen alguna relación económica, uno de ellos tiene algún tipo de problema y el otro le presta dinero. A veces no es necesario que tengan problemas, sino que el dinero es como el swap está ahí dando vuelta como el lubricante
con el cual... O como una moneda alternativa. No, como porque es la misma moneda. El swap se hace o en dólares, en este caso. Digamos, se pasa a dólar. Ajá. No importa la moneda. El Sí. tema es que está el crédito. Vos podés hacerlo en los yuanes chinos, en pesos, en dólares, en cualquier moneda internacional, en euros. Pero básicamente es que está el dinero. Bien. Si no se usa, ¿quién consiguió ese dinero? Lo consiguió el gobierno de Massa, cuando era ministro de Economía Massa, el gobierno de Alberto Fernández. Y les sirvió, los chinos sabían que para eso iba a servir, para la cobertura del déficit de divisas que tiene la Argentina, del déficit de reservas que tiene el Banco Central. Los chinos sabían que iba a ir por ese lado. Pero claro, pasó, cambio de gobierno, el swap se está venciendo, vence en cómodas cuotas, de aquí en adelante cómodas, lo estoy diciendo en términos más bien de broma. Son cantidades pesadas, $1.000 millones de dólares aproximadamente, que periódicamente hay que ir pagando. Un gobierno que no está en el BRICS cuando se lo habían ofrecido y tenía que ingresar. El BRICS es hoy por hoy el acuerdo internacional liderado básicamente por China, con el cual están haciéndose la mayoría de los negocios a nivel internacional. Occidente ha perdido frente al acuerdo BRICS, que recordemos es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los 5 grandes, a los cuales se han sumado más de 20 otros países. Entre ellos estaba la Argentina para ingresar. Y tenía que hacerlo, digamos, ahora, el 1 de enero. El gobierno dijo, no, nosotros con comunistas, entre comillas, Sí. no nos juntamos. El gobierno renunció en la primera nomás. Los primeros días ya lo dijo. Ya lo dijo, lo renunció. Y bueno, renunció al ámbito donde están los negocios hoy en día. Estar hoy en el mundo, vamos a recordar aquella vieja frase de los cambiemitas del año 2014. Estar hoy en el mundo es estar en el BRICS. Podés seguir siendo pro-occidental, lo que quieras, podés seguir siendo de derecha, podés seguir siendo capitalista. De hecho, salvo la China comunista, todos los demás miembros fundantes son todos capitalistas. Claro. Pero es un sector geopolítico hegemónico a escala internacional, que confronta con Occidente. El tema es que aquí están los negocios. Y si un gobierno quiere, básicamente, capitalismo de negocios, no puede no estar en ese lugar. Bueno, Mondino fue a resolver alguna de estas cuestiones, no resolvió nada. Encima se fue después a Europa y en París dijo esa frase. Los periodistas estaban presentes cuando la dijo, la publicaron y a los chinos les molestó. Obviamente sacaron una declaración muy diplomática. China no es de que te va a declarar la guerra, no es Milei. Cuando ellos hacen una declaración diplomática en la que dicen que están preocupados, tomarlo en cuenta porque están muy enojados. Porque cuando están enojados, se te va a enterar más tarde. Claro. Cuando están preocupados es porque están muy enojados. Claro. Entonces preocupate, porque dijeron, no, la declaración fue así. No. Ese es el tono de ellos. Acá tenemos un Milei que usa otro tono para no hacer nada. Ellos tienen un tono suave con el cual manejan todo. Claro. Entonces volvimos de China sin nada. Encima, Esper se reunió con gente de Taiwán. Los chinos tienen una cosa muy clara con el mundo. ¿Vos estás con nosotros o estás con Taiwán? Taiwán es una provincia que se ha separado del país. Exacto. Y nosotros queremos que vuelva. ¿Con quién quiere hacer negocios? Paraguay no hace negocios con China, los hace con Taiwán, por ejemplo, dentro del Mercosur. Ahora, si vos estás metido de lleno con China, que es tu segundo socio comercial, y bueno, lo de Taiwán, por más que te guste el país, que por más que los quiera, tenés que saber cómo manejarlo. Triangularás, como hacen muchos países, porque Taiwán sigue comerciando con el mundo, incluso con China, incluso con la China continental. O sea, ni entre los propios chinos se hacen tanta barrera, la barrera es política, pero a la hora de las inversiones y el comercio van por otro lado, y nosotros vamos a hacer una barrera ideológica de un problema ajeno. La cuestión es que volvimos mal de allá. Un dato que hay acá dando vuelta. Viste que Abe Locopit, que era el presidente de una de las prepagas importantes y el presidente de la asociación de las prepagas, lo bajaron de la asociación. Hubo una fuerte presión del gobierno
para que el tipo saliera de la presidencia de la Asociación de las Prepagas, a raíz del conflicto que tuvo que ver con esto de que aumentaron grandes dineros en las prepagas, golpearon por debajo de la línea de flotación de la clase media, media y media alta, que está aliado a eso, y que es básicamente un sector importantísimo que votó a Milei. El gobierno volvió hacia atrás, hizo algo que va en contra de la ideología libertaria, que es sacar un decreto por el cual exigió volver atrás y empezar a los valores de diciembre y empezar a recomponer valores a partir de la inflación que se está dando real. ¿Qué generó esto? Un gran temor en las cúpulas empresarias. Hoy el país está en recesión, casi en depresión económica. Se están cayendo pymes. Se está generando un nivel de desempleo. Voy a dar un dato que está circulando. En los últimos meses, por la parálisis absoluta de la obra pública, más de 2.000 obras públicas en el país, se cayeron 100.000 puestos de trabajo. En el 2001, en el momento más grave de la depresión económica que tenía el plan de convertibilidad, la obra, el sector de la construcción perdió 50.000 puestos. Hoy 100.000. O sea, para que se tenga en cuenta la magnitud de lo que se está viniendo. Claro. Aún así, los empresarios se quedan en el molde y no dicen nada. ¿Por qué? Porque hay un temor muy fuerte a los escraches públicos de todo el universo de troleo en redes sociales que tiene el gobierno nacional. No solo el presidente, que sale a pegarles como sea, o a retuitear los likes de otros que pegan fierísimo. ¿Vos decís que los empresarios no se exponen por esto? No se están exponiendo por este tema. Mira. Es un tema, obviamente no lo vas a leer en los medios favorables al gobierno, pero sí lo vas a señalar, te van a ir señalando. El nivel es muy grave de crisis. Entonces, ¿por qué no salen a hacer declaraciones? A ver, la UIA, por ejemplo, Unión Industrial Argentina. Su presidente es Daniel Funes de Rioja, mileísta al mango. Pero detrás de él está todo el universo de las pymes del país que está a punto de desaparecer. Más aún con un gobierno nacional que está diciendo que ya ha empezado la etapa de la apertura económica. Sí. Eso va a destruir buena parte de la producción industrial argentina. Con que caiga un 15%, y puede caer mucho más, ya tenés una crisis gravísima en el país. Porque además esas industrias que dejan de trabajar, cero trabajo, se suma la gran cantidad de capacidad instalada, que ya está en el 50% y más, de empresas que no están produciendo. Tienen para producir 100 y están produciendo 45. La capacidad ociosa instalada, que ya es muy alta. Así que ese es otro detalle importante a tener presente. El grado de miedo que se les tiene a los escraches, que son muy... vos decís, se pasaron de mambo los libertarios, pero les sirve en esta circunstancia, les va a servir por un tiempo más. Si la economía no despega, se acabó el escrache. A ver, bolsillo mata relato, cualquier tipo de relato. Por más furioso que sea ese relato, si aquí a 6 meses, un año, el gobierno no muestra resultados de reactivación económica, no de caída de la tasa de inflación, sino de reactivación económica. Recordemos que había tasa prácticamente cero en el 2001 y cómo terminó el año. O sea, no alcanza solamente con que caiga la tasa claro. Tiene que mejorar el salario o recuperarse el salario, que hoy está en caída, y tiene que recuperarse simultáneamente la actividad económica, que hoy está también en caída. Antes que avances con eso, sí, entre paréntesis, comentario. Tengo datos de empresas que han empezado a reducir horas en el Parque Industrial de Crespo. Sí. Tenés ese dato, ¿no? Sí. No tengo el número concreto, pero me están diciendo. Digamos, eso ya se está notando. Se está notando, pero es lógico. A ver, los empresarios pymes de Crespo, alguna vez hablaba con alguien en la década del 90, del 97, 98, que zafó de esa crisis. Me decía en alguna oportunidad que estuvo terminando en la última etapa del plan de convertibilidad, se estaba comiendo su propio capital.
Quiero decir, se estaba desfinanciando. Para sostener ya a nivel personal, digamos. Se estaba comiendo los ahorros y la ganancia de la empresa. Bueno, eso va a empezar a pasar. Eso, o sea, después de la etapa de reducción de personal, primero decirle vacaciones anticipadas, después decirle trabajamos 4 días sobre 6, después vienen los despidos y después viene comerse el propio capital. Claro. Si eso se paró en seco entre el 2002 y el 2003. Las empresas que habían llegado a ese punto extremo, estoy hablando de Crespo, el Crespo es el Crespo y el país. La Micra, por decirlo así, porque este es el espacio geoeconómico más importante que tiene Crespo. La Micra funciona a nivel micropolitano, podríamos decir, de urbes y de desarrollo urbano. Sí. A nivel micropolitano funciona como el país. Si las cosas acá andan mal, con el retraso de las crisis. O sea, es una zona dinámica la nuestra. Es cierto. Con el retraso de las crisis. Vienen con retraso. 6 meses, 1 año, 2 años. Depende cómo avance la crisis. Esta crisis está avanzando de a 3 meses. Cada 3 meses empeoramos. A nivel productivo. El gobierno te está hablando de la inflación, de que no está pagando, de que ha logrado el déficit cero, etcétera. Pero eso son cuestiones macro. El déficit cero, por empezar, es falso. Tienen que pagar a todos los que no le están pagando. Técnicamente, el déficit cero en realidad es cesación de pagos. Claro. El Estado argentino hoy está en cesación de pagos. ¿Con quiénes? Con los propios productores, empresarios y con las empresas contratistas. Con ellos está en cesación de pago. Y está tratando de conseguir dólares internacionales, que necesita 15.000 millones, que no tiene. Entonces uno puede decir, bueno, pero ya viene la soja. El complejo agroexportador está por goteo entregando las divisas, y básicamente lo que está haciendo es cubriendo sus propios costos y sus propios niveles de rentabilidad. Y ya le han avisado al gobierno que mientras esté el dólar a este precio, no van a seguir haciendo otra cosa. ¿Cuál es el precio? Y bueno, tiene que volver una devaluación. Con la devaluación nos volvemos a encontrar a diciembre del 2023. Claro. Y vuelve a dispararse la inflación y todo lo que se ha hecho en los últimos 5 meses estaría en balde. Claro. Sería tiempo perdido. Con un gobierno que mientras tanto se ha ido esmerilando su apoyo social. O sea, el gobierno está con que tiene que hacer una devaluación para poder emparejar la plata, para emparejarla con macroeconomía, o pedir plata de afuera, que nadie le quiere dar. Claro. ¿Por qué va Milei a hablar con Elon Musk y Elon Musk sale después acá a decir hay que invertir en la Argentina? Están desesperados buscando plata de inversores. Los mismos inversores que conocen de memoria el historial de incumplimientos de Argentina en situaciones de crisis como la actual. Con un detalle, esta es la peor de todas. Entonces, si no cumplieron antes, ¿por qué van a cumplir ahora? Y por más que el tipo vaya y les hable, los ideologice, las historias, la plata mata, el negocio mata el relato, la plata mata el relato. Decime cómo estás. Y todo el mundo sabe cómo están. Que ellos después troleen a través de las redes sociales y nos tiren al resto de la sociedad datos macroeconómicos. Tengamos presente lo siguiente. ¿Cuál es el esquema económico? Lo voy a decir metafóricamente y en forma humorística. ¿Cuál es el esquema económico que tiene Milei? Suma peras y manzanas y el resultado lo llama mandarina. Ese es el dato macroeconómico. Así funcionan Milei y Caputo. Bueno, y ahora hagamos referencia al tema del pacto. Al tema del pacto. Nos vamos a dejar lo que decía Robelli porque no llegamos a tiempo. El tema del pacto, apareció hoy el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, diciendo que está trabajando en un pacto federal. Que lo quieren presentar como alternativa. Eso seguramente se está juntando con Quisilios de Buenos Aires y algunos otros que ya dijeron que al pacto de mayo no van a ir. Sí, es cierto. Y donde dice 2 temas centrales que no pueden faltar: la defensa de la educación pública
y el federalismo fiscal. Que no aparecen los 10 puntos del pacto que convocó Milei, porque él habla de la reforma previsional, la laboral, la reforma tributaria, la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos, una reforma política estructural. La inviolabilidad de la propiedad privada es el punto 1 para Milei. Si vivimos en el capitalismo, eso es así, digamos. Inviolabilidad de la propiedad privada, salvo delitos, salvo necesidades sociales más urgentes, etcétera. Eso funciona. El que cree que se da un valor absoluto, y una de los 10 mandamientos de esta tabla que generó ahora. Ignacio Torres dice no, el pacto federal tiene que ser con otros puntos, entre los cuales él nombra 2, que son los que hizo público: el federalismo fiscal y la defensa de la educación pública. Y aquí quiero señalar algo con respecto, sin salirse por los márgenes del sistema, ¿cuál sería una forma de realizar un relanzamiento del federalismo en la Argentina? Un relanzamiento del federalismo en la Argentina tiene que plantearse básicamente lo que se planteó cuando se creó la nación argentina, digamos, desde Mitre para acá. Y sobre todo la que se consolidó en tiempos de Roca. Voy a decir esto para no asustar a los libertarios, que son justamente sus máximos representantes. Si volviéramos a eso sería revolucionario, no necesariamente libertario. ¿Qué había en esa Argentina que duró hasta que se creó el impuesto a los réditos en 1933, en medio de la debacle internacional que se generó en el sistema? El Estado federal, el Estado nacional, era en aquella época, se subvencionaba a sí mismo con los ingresos de las exportaciones y las importaciones, con la aduana. Las provincias y los municipios generaban los impuestos y las tasas. Hoy sería un Estado en el cual habría que buscar algún impuesto, puede ser la aduana o no, que sea exclusivo del Estado federal, que se dedique exclusivamente a lo que ellos quieren, los minarquistas quieren. Defensa, relaciones exteriores, seguridad federal, las fronteras, etcétera, y algunas otras cuestiones generales más. No mucho más. Las provincias se quedan con todo lo demás: salud, educación, obra pública, etcétera, etcétera, y con todo el esquema impositivo. ¿Y quién organiza esto? Cuestiones que ya están organizadas, que son los consejos federales, donde van las provincias a discutir los planes generales, obviamente un representante del gobierno nacional, y obviamente todo eso después pasa por el Congreso para que se transformen las leyes que sean necesarias. Entonces vamos a tener una presidencia y un gobierno de puertas afuera hacia el mundo, y el interior un Estado federal, donde cada consejo federal que hoy existe, el del medio ambiente, el de la salud, el de la educación, el de la función pública, el de impuestos, el Consejo Federal de Inversiones, son alrededor de 40 consejos federales, serían los ámbitos donde se discuten las políticas macroeconómicas, macrosociales, etcétera, de todas las provincias, de manera federal. Y cada uno con su propia generación de impuestos para sostenerla. Y la nación, con algún tipo de impuesto, que puede ser básicamente el aduanero, o alguna parte de esos impuestos, el aduanero, para sostener lo mínimo que controle qué es un espacio nacional. Básicamente, el Estado-Nación, surgido con el capitalismo, es el espacio geográfico donde se desarrollan las mismas ecuaciones económicas y mercantiles para un país. Una nación es un país que tiene su propio mercado interno, de todo tipo de puntos, de todo punto de vista. De consumo, de producción, industrial, agropecuario, etcétera, etcétera. Es su mercado interno. El Estado Nacional es el que debe defender ese mercado interno. Y las provincias, junto con los municipios, administrar internamente esas cuestiones. Para ello tiene que haber federalismo fiscal absoluto. Las provincias y los municipios son los que recaudan los impuestos. La nación vive de algún elemento, como puede ser algún impuesto de aduanero. Y obviamente con un equilibrio fiscal que no tiene que ser una ley mosaica, es decir, uno de los 10 mandamientos
indiscutibles, sino que tiene que ser flexible. Porque la inflación y los procesos de deterioro no dependen solamente del equilibrio fiscal, sino que dependen de muchos otros factores, porque la inflación es algo más complejo que solamente emitir moneda. Y lo estamos viendo en la Argentina actual, donde no se está emitiendo, y de todos modos hay un proceso inflacionario y hay remarcación de precios. No es tan fácil el tema. Entonces, deberíamos volver al federalismo en términos institucionales que regía, ponele, en la época del centenario, 1910. Pero con un Estado más complejo. Ya no es un Estado minarquista como era en 1910. Es un Estado en el que tiene que preocuparse por el desarrollo social, la salud pública, la educación. Le demostramos a Milei que la educación pública es importante, con toda la movilización que hubo hace 10 días atrás. Entonces, ese debe ser un punto que debe estar en los pactos. La defensa de la educación. Es un principio sarmientino. En el Salón de los Héroes de la Nación, que ahora está ahí, está Sarmiento también. ¿Y cuál es el punto de Sarmiento? La educación. Y hoy en día, ¿cómo se llama? Educación pública. Porque es la actualización doctrinaria del planteo de educación que hacía Sarmiento en 1870, 1880. Si hablamos en esos términos, empezamos a hablar en serio. Si no, a ver, la inviolabilidad de la propiedad privada, y sí, mientras vivamos en el capitalismo, Claro. es inviolable. Así que va a ser interesante ahora cuando empiecen, digamos, a ver cómo queda ese pacto. ¿Cómo va a quedar el pacto? Habría que ver, a ver, Torres lo dijo ayer, tiró la piedra y va a ver cuánta ola se genera en el estanque. Sí. Esa es la realidad. Pero hay mucha resistencia. Por empezar, Milei tiene que lograr que pase su ley de bases en el Congreso, en la Cámara de Senado. En el Senado hay mucha resistencia, porque ahora empiezan a mirar la letra chica en cada uno de los capítulos qué es lo que se aprobó. Y hay cosas que son horribles. En la parte laboral, por ejemplo, para los laburantes, nada favorece a los laburantes. Todo va en contra. Claro. Todo va en contra. O las cosas quedan como están o empeoran, desde un punto de vista legal. Por dar el ejemplo de algo, la legislación laboral, que es fundamental para por lo menos el 80% de los argentinos. Ahí cada laburante tendría que preguntarle a su sindicato y que el asesor letrado les diga, che muchachos, ¿qué votaron los diputados? ¿En qué nos va a joder esto? Porque hay muchas cosas que se votaron, hay muchas leyes que se toquetearon y eso digo el ámbito laboral porque es el capítulo que a más gente va a molestar. Después hay los otros capítulos que inversiones extranjeras, en fin, toda una serie de cuestiones que están ahí dando. Doy otro detalle, el capítulo tributario. Se reinstala el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, es decir, lo pagan los laburantes, pero se disminuye el impuesto a los bienes personales, que pagan los ricos, porque es un impuesto patrimonial para los que tienen de determinada cantidad de bienes para arriba. Entonces, a los ricos les bajan los impuestos, a los laburantes les restablecen un impuesto que se había sacado el año pasado. Esa es la onda que tiene la ley bases de Milei. Esa es la onda en la que viene, en general. Entonces, en el Senado van a tener que mirar muy bien los muchachos, nuestros representantes senatoriales y los gobernadores. Porque hay algunos que dicen, bueno, con tal de que Milei me abra el grifo y me dé plata, ¿cuánto tiempo te va a estar abriendo el grifo? Si es que te lo abre, después que mandaste a tus senadores a votar y la ley salió. ¿Por cuánto tiempo más? Si él no quiere ese grifo, él quiere destruir ese grifo. Por algo es libertario. Bueno, estas son las cuestiones que hoy están en la atención. Bien, estaremos atentos a ver cómo sigue esta cuestión. Gracias, Hugo, como siempre, muy amable. 10 de la mañana, 16 minutos.